Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio, La Galería. Iniciamos este nuevo año con varias conversaciones, pero hoy justamente tengo un invitado, un gran amigo que me acompaña para tratar de un tema que tal vez lo hemos dado por sentado y es el tema del honor. Su libro titula El honor primero, los duelos de honor en el Ecuador. ¿Quieren saber de qué se trata este tema y quién me acompaña el día de hoy? Veamos. Dieguito, muchas gracias por asistir a esta entrevista, a esta conversación. Bienvenido a la galería. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un honor y agradezco mucho la invitación. Estoy a tus órdenes. Gracias, Dieguito. Para empezar esta conversación, ¿qué le parece si topamos el tema de las desavenencias que se vienen dando desde épocas muy antiguas, muy remotas y que han sido parte de la humanidad? ¿Cómo podríamos definir este tema del honor con respecto a las desavenencias? Bien, el honor en principio viene con la humanidad. Honor es una virtud que tenemos cada uno de los seres humanos y obviamente lo valoramos de acuerdo a la educación que tiene unos más, otros menos, lo valoran en mayor intensidad quienes tienen una educación y unos valores fundados y son las personas que obviamente tienen el honor como un asunto propio de hidalguía, un asunto propio que es la defensa de algo que no es físico, que exclusivamente el honor es una virtud que tienen todos los seres humanos. Dieguito, desde el tema, desde el punto de vista de la virtud o de la cualidad moral que viene muy inmiscuida con la humanidad, hablamos también de actos de heroísmo. ¿Lo podemos tomar o lo podemos llamar como un acto de heroísmo o de cobardía? Bueno, lo que es un acto, el honor conlleva un acto de, quizá no de heroísmo, pero sí de valentía. La defensa del honor tiene que ser defendida, pues desde los tiempos remotos, tiene que ser defendida y obviamente tiene que ser lavada con sangre, ¿no? Así fue y así funcionó durante muchísimos años, muchísimos siglos, desde la humanidad entera, pues el honor, la defensa del honor que tiene que ser pues defendido a todo trance. Dieguito, desde su experticia y su estudio en su título, en su obra, ¿por qué se dan estos duelos de honor? ¿Cuáles son las causas que ocasionaban que los seres humanos estén a punto de perder la vida por temas de honor? La causa principal definitivamente son las desavenencias humanas, ¿no? El no poder entenderse con el prójimo, el no poder compartir pues las mismas ideas, algún momento dado, la parte importante también son la parte de las batallas, las decisiones que han tenido que tomar ciertos militares, pues, para definir, para salvar el honor. El honor es intrínseco en la persona y también, por ejemplo, en el ejército. El ejército se entiende que tiene honor y que funciona con honor. Perfecto. Cuando hablamos de acusaciones de traición o de cobardía o un insulto, que estos son temas que están ya fuera de la honorabilidad para un ser humano, la única solución es, o era en la antigüedad, en la edad antigua, en la edad media, era batirse a duelo. ¿Cómo se daban estos actos? ¿Cuál era la circunstancia en las que un contrincante podría decirle a otra persona que lo retaba a un duelo? Sí, esa es la parte. Estas desavenencias humanas, alguien tenía que regularlas, ¿no? Y ahí empiezan a nacer los códigos desde el siglo XVI,
empieza a hacer ciertos códigos y ciertos reglamentos para batirse a duelo, para defender a una persona. En el transcurso del tiempo, ya en el siglo XVIII, ¿no? Se empieza a ver ciertas restricciones y ciertas normas que tenían que seguirse para batirse a duelo. Del más famoso código es el Código de Cabriñana. El Código de Cabriñana es el que señala exactamente cómo debe sucederse el asunto de los duelos. El Marqués de Cabriñana, un español pues muy entendido en esta materia, pues elaboró un código que fue aceptado primeramente en Europa, en España, y segundo se trasladó a América. El código de este señor implicaba una serie de normas y procedimientos que los duelistas deberían seguir. Podemos hablar y podemos decir que el Código de Cabriñana primero implicaba el mantener en secreto el duelo que se iba a efectuar. ¿Cómo se iba a efectuar el duelo? Si era con arma de fuego, si era con espada, si era con sable. Las normas eran bastante estrictas en el sentido de que tenían que determinar inclusive las distancias en que se deberían mantener los dos duelistas. El momento que se retaban a duelo, pues ellos renunciaban, los dos duelistas renunciaban a conversaciones, a tratar de hacer arreglos y nombraban padrinos. Cada uno nombraba generalmente dos padrinos que eran quienes trataban al respecto de todas las normas que se van a seguir en el duelo. Los duelistas en este caso ya no tenían absolutamente nada que hacer, se tenían que ceñir básicamente a lo que los padrinos habían decidido efectuar, la forma como iba a hacerse el duelo. Dieguito, ¿un duelo implicaba necesariamente la muerte de uno de los dos? No, no necesariamente. Es una buena pregunta. Mira, los duelos, el hecho de batirse a duelo, en ciertas normas, por ejemplo, cuando eran duelos de espada, que eran quizá los que podían dejar una herida que no fuera mortal, ya que la bala generalmente a tan corta distancia en que se batían era mortal, pero la espada podía haber heridas. Entonces, dentro de las normas existía también en que el momento que haya una herida y un derramamiento de sangre, ¿no? Sea este pequeño o sea grave, ese momento se suspendía el duelo y obviamente el honor de los dos duelistas quedaba incólume. Ya no podían seguir discutiendo, no podían seguir haciendo absolutamente nada. Se había lavado el honor de los dos, tanto el que sale herido como el que sale sano. Dieguito, para hacer una comparación tal vez con la sociedad antigua y la sociedad de hoy, ¿por qué era tan importante defender el honor? Y con este punto quiero preguntarle también cómo podemos diferenciar el querer defender mi honor al sentir orgullo por alguna acción en mi contra. El honor y el orgullo. El honor y el orgullo. Pienso que son dos valores humanos inseparables, el orgullo y el honor. El honor está basado en el orgullo y el orgullo está basado en el honor. Y pienso que son dos elementos que no se los puede separar. En todo caso, claro, el momento que uno atribuía a que ha sido herido el honor, porque es muy difícil decir cuándo se lastima el honor de una persona. Entonces hay muy diferentes casos. Es por esto que existe la reglamentación, que implica a decir, muy bien, yo fui insultado, y se fueron contra mi honor, entonces yo tengo que limpiar ese honor, ¿no? En algunos primeros casos, por ejemplo, lo que se hacía es, muy bien, los padrinos visitaban a la persona que agredió y sencillamente le pedían, ¿no? Que se justificara ante la agresión
que había tenido la otra persona. Si esa justificación no se daba, obviamente estos padrinos pedían que se nombre también padrinos del otro lado y que iba a haber pues un duelo de honor. En ese caso, claro, ya llega todas estas leyes del Marqués de Cabriñana que implica un estudio extenso de la agresión, estudio extenso de la agresión, cómo se va a manejar pues este asunto inicial, ¿no? Porque antes de hacer el duelo, pues hay que determinar, ¿no? La intensidad de agresión, si amerita o no. En algunos casos, por ejemplo, europeos especialmente, solamente se podía batir a duelo con quien eran similar a uno en cuanto a educación, en cuanto a raza inclusive. Uno no podía manchar el honor al batirse a duelo con una persona que no era de su propia raza. Es interesante lo que menciona Dieguito, porque vemos hoy en películas o en muchas series de televisión que son de la época antigua, Edad Media, que uno creería que batirse a duelo era únicamente retar a mi oponente y nada más, pero usted nos cuenta que hay también un mediador, hay un tiempo de mediación en la que se puede evitar un duelo. Dieguito, otra de las preguntas que me surge en cuanto a este tema es, ¿qué lo llevó a usted a escribir sobre este tema? Bueno, es un tema que no se ha tocado realmente. Es un tema que ha tenido muchas contraposiciones, especialmente religiosas. La religión católica prohibió los duelos en Europa, prohibió los duelos en América, y sencillamente la religión inclusive llegó a excomulgar a quienes se retan a duelo. Es bastante duro. Es por esta razón que los duelos tuvieron que hacerse secretos. Absolutamente nadie podía enterarse de que se iban a batir a duelo. No podía ser un duelo público en que asiste al público a ver batirse a duelo. Generalmente lo hacían en las madrugadas, generalmente en un sitio alejado de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en París había el bosque ese gigantesco, el Parque de París, donde se batían a duelo. Y hubo sitios donde generalmente la gente a la madrugada, pues, se batían a duelo y sin hacer saber absolutamente a nadie. Tenían que, tanto los padrinos como el médico, en muchos casos que se nombraba también un médico, y los duelistas tenían que mantener absolutamente en secreto. Se han dado casos, inclusive, dentro de los duelos del Ecuador, porque yo a lo que iba en mis temas donde yo escribí es los duelos en el Ecuador. Ha habido casos en que ni siquiera dieron a conocer que se iban a retar duelo a la familia. O sea, absolutamente. Uno por consideración con la familia y otro porque había el temor de que se haga público. El momento, claro, que se hacía público, muchas veces intervenía la iglesia, ¿no? Entonces, ahí viene un acto que es de mucha significación, que es la cobardía. O sea, yo hago público para que se suspenda el duelo, porque obviamente no quiero, en el fondo yo no quiero entrar al duelo. Entonces, los duelistas, muchas veces se dieron casos en que uno de ellos hizo público y intervino el arzobispo, ¿no? De Quito en alguno de los casos, no permitiendo que se ejecute el duelo, ¿no? Y haciendo conocer que se va a llevar a cabo un duelo, que se iba a llevar a cabo un duelo que no podía darse, no bajo ninguna circunstancia podía darse. Luego fueron los gobiernos los que prohibieron los duelos. Ya en el siglo XX los duelos estaban prohibidos por los gobiernos. En América, el único país que mantenía los duelos como legales era Uruguay, el único país. En todos los otros países los duelos estaban prohibidos también por el gobierno.
En todo caso, la prohibición era nominal nada más, porque, claro, el momento que haya un muerto, la persona que lo mató en un duelo, en una defensa personal, estaba sujeto a un juicio, juicio por asesinato. Entonces, el asunto era bastante grave. Por eso hay un caso interesante, ¿no? De que en muchos casos se firmaba un compromiso liberándole al oponente de cualquier agresión, cualquier cosa, o sea, diciéndole que nada tiene que ver, De capaz toda de culpa. que si es que uno de ellos resulta muerto, tenía un respaldo que solamente era en caso de que el gobierno, la policía se enterara de que una de las personas murió batiéndose en un duelo de honor. Dieguito, a pesar de esta restricción que la Iglesia Católica puso en contra de los duelos, ¿existieron duelos públicos? Bueno, realmente no se hicieron los duelos públicos, pero llegaron a conocerse, en algunos casos llegaron a conocerse, en Argentina, por ejemplo, hay un caso que se llegaron a conocer, que iba a batirse el duelo, y la gente asistió, presenció el duelo. Pocas personas, desde luego, presenciaron el duelo. Y claro, en algunos de los casos, porque existen dos grandes diferencias en cuanto a armas en las que van a participar los duelistas, ¿no? La una es arma de fuego, la otra es arma blanca, ¿no? Sable o florete, ¿no? El florete implicaba muchísimo más riesgo, por ejemplo, que el sable. El sable es plano, el florete tiene tres puntas. El florete es fatal porque tiene muchísima facilidad para entrar dentro del cuerpo humano, ¿ya? Y ya en el siglo XX empieza a haber los duelos a pistola, inclusive se hacen tan famosos los duelos a pistola que empiezan a fabricarse expresamente pistolas para duelo. Estas pistolas tenían exactamente las dos pistolas, las mismas cualidades exactas, precisas, las mismas cualidades, se las cargaban en el momento del duelo y se sorteaba, se hacía escoger cuál pistola, ¿no? Capaz de que las dos estén cargadas. Ahora, hay cosas tan interesantes en estos duelos, muchas veces los padrinos, en secreto, en absoluto secreto, sin avisarles nada a los duelistas, con el afán único de que dos personas honorables que hayan tenido una desaveniencia, una de ellas se mate o las dos se mueran, lo que hacían es cargar con salva. Esto quiere decir que un tiro falso, las dos pistolas, capaz de que, muy bien, ninguno de los dos salía herido, pensaban que habían fallado el tiro y el honor quedaba a salvo y la vida de los dos duelistas quedaba a salvo. Se dieron también estos casos extraordinarios en que los padrinos se confabularon para lograr que no se mate ninguno de los duelistas. Dieguito, otro de los temas que usted menciona también en su libro es el tema de que los duelos de honor no fueron únicos ni expresamente de hombres, sino también existieron mujeres duelistas. Cuéntenos un poco de aquello. Sí, 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 sí. Obviamente en París se dio posiblemente el primer duelo de honor entre mujeres. Esto se entiende que fue en el siglo XVIII y se batieron pues a un duelo a espadas. Tenían que, en el caso de las mujeres, obviamente por su vestimenta, ¿no? Tenían un duelo que se llamaba a primera sangre, que quiere decir, muy bien, a primera sangre, el momento que aparece la sangre en la ropa. Pero muchas veces las heridas no implicaba que haya un sangrado que salga hasta ser visible en la ropa. Entonces se les exigía a las damas, pues dentro de un código preparado, ¿no? Y dentro de mucha privacidad y mucha moralidad, se les exigía que
que se batieran a dorso desnudo, ¿no? O sea, de la cintura para arriba, para que se pueda mirar el momento que hay una herida. Los duelos a primera sangre eran muy comunes, ¿no? A primera sangre, como su nombre lo indica, es la primera herida. Por pequeña que sea, se suspendía el duelo. Y en ese caso, las dos personas obviamente quedaban incólumes en su honor. Los duelos, pues hay duelos famosos en París especialmente, de mujeres que se batieron a duelo. Es raro, es raro. Yo, por ejemplo, he tratado de averiguar acá en América, no se ha dado un duelo de mujeres. Lo que se ha dado tal vez es ya agresiones pactadas, ¿no? Que no es lo mismo que el duelo, porque el duelo implica tener padrinos y acercarse a un código de procedimiento del duelo. En el caso acá, unas peleas pactadas, que eso ya no entra en el plano del duelo. O sea, muy bien, nos encontramos en tal parte y vamos a dirimir nuestras diferencias, ¿no? Entonces eso es diferente. Entonces en América no ha habido duelos de mujeres. Dieguito, también usted ya nos comentó que los duelos o los duelistas en este caso se batían únicamente siendo de la misma raza, pero la pregunta que también cabe aquí es ¿quiénes acostumbraban a hacer o a batirse a duelo? Únicamente, qué sé yo, la aristocracia o gente de menor rango social. Básicamente bien le ha señalado Lucía, la aristocracia en primera instancia, ¿no? La gente que tenía mucha educación, la gente que ha valorado el honor, porque dentro de un nivel, de la soldadesca, el honor sí está presente, pero no es valorado en la medida que se lo valora una persona que ha tenido educación, una persona que tiene un roce social alto. Entonces, claro, ha habido, cuando hay desavenencias inmediatas, el duelista, la persona que retaba duelo, había sistemas, ¿no? El dar una bofetada con el guante en la cara significaba un reto a duelo, un reto a duelo. Y entonces se veía a los padrinos, se hacía todo lo que había que hacer para reglamentar el duelo. Había otros, claro, había agresiones físicas iniciales, dada la pelea, ese momento entre dos personas, ¿no? Que implicaba que luego mande uno de ellos, los padrinos, a donde la otra persona, donde el otro, donde el agraviado o donde el atacado, para que se inicie el trámite de hacer un duelo. Entonces, claro, hay hay muchas variantes al respecto de este asunto de los duelos, porque ¿cómo se inicia el duelo? El duelo se inicia por una agresión, definitivamente, algo que me llega, ¿no? Algo que yo siento, ¿no? Siento una ofensa, ¿ya? Entonces, sencillamente, es el momento en que el agraviado, pues, hace saber que va a haber un duelo, que eso se tiene que lavar con un duelo, y ahí pactan el duelo a muerte, ¿no? Que es cuando uno, obviamente, el primero que muere, ¿no? Se acaba el duelo, o el duelo a primera sangre, que fue lo más común, lo más común. En el caso de los varones, por ejemplo, claro, yo no sé cuál era la razón intrínseca, pero se pedía que se almidonaran las camisas de los duelistas, porque parece que con el almidón la mancha de sangre salía con más rapidez. Y obviamente los duelistas no hicieron, muy rara vez, hicieron a dorso desnudo los varones, porque obviamente el asunto de las heridas tenían eran bastante más graves y se notaban enseguidita. No necesariamente el momento que haya un corte, sino que haya una penetración, ¿no? Una penetración sencillamente se veía, el momento que ocurría la penetración se veía,
no se necesitaba detectar que haya sangre o, en fin, ¿no? Entonces se suspendía ese momento el duelo, médico pues veía al herido, en muchos casos ya era tarde, llegaba muerto, pero esto en el caso de las espadas y los floretes. Y en el caso de las balas muchas veces era el momento que se acercaba el médico, uno de los duelistas estaba muerto, ¿no? Y eso se dio en muchísimos casos. Entonces el otro duelista se retiraba y habían cartas que dejaban duelistas en caso de que yo muera en el duelo, ¿no? En caso de que yo muera, que no se eche la culpa a nadie, que sencillamente digan que fue un infarto, que fue una enfermedad súbita, un ataque al corazón, y sencillamente se tape así el problema que podía tener la otra persona el momento que haya matado, ya que era prohibido por los gobiernos y se podían acusar de asesinato. En ese caso, claro, se protegían los dos, se protegían porque los dos hacían lo mismo y nunca se sabe cuál de ellos iba a ser el que iba a necesitar, ¿no? De este elemento de decir yo no tengo absolutamente culpa de nada, ¿no? Y también, Dieguito, porque en ese tiempo asumo yo que la palabra o el escrito que una persona dejaba después de morir tenía mucha validez. Desde luego, desde luego. Era muy importante, eran quehaceres que eran necesarios para protegerse, porque había también, claro, el hecho de que sea prohibido por la religión afectaba a la familia, ¿no? Claro. Eres hijo de un duelista, eres hijo de una persona que en un duelo tuvo un desenlace fatal de la otra persona, entonces el duelista no era bien visto por la religión y por las personas y los sacerdotes, no era bien visto y más bien era rechazado, ¿no? Rechazado, no se puede batir a duelo. Tenemos casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, el mismo presidente Camilo Ponce Enríquez, presidente ecuatoriano, pues algún momento fue retado a duelo. Una persona que era muy apegada a la religión católica, pues desechó el duelo. Él lo dijo y lo dijo públicamente. Yo soy un católico y como católico no puedo aceptar el duelo porque mi religión me prohíbe, ¿no? Claro, no se juzgó el duelo, por ahí, claro, hablaron de De cobardía, tú sabes, ¿no? Pero en todo caso, hay personas que respetaron pues las decisiones tanto gubernamentales como las religiosas. Entre amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. En su tema de investigación, que fue específicamente aquí en el Ecuador, hay varios personajes de la historia del Ecuador y sobre todo en la política que, que se retaron a duelo. Cuéntenme usted, ¿se retaron únicamente o sí existieron como tal esos duelos? En el caso de Camilo Ponce y también de el doctor, permítame que se me fue el nombre en este momento, Rodrigo Sí, Borja Ceballos. sí. Bueno, en el caso, claro, muchas personas han estado involucradas en los duelos. La mayoría de los duelos se resolvieron con los padrinos en una forma amistosa, caballeresca, ¿no? De caballeros. Sencillamente llegaban a entenderse, llegaba uno de ellos, sí, a aceptar su culpabilidad, a disculparse, se acababa el duelo. O sea, ya no existía el duelo y lo que existía ese momento es el honor que había quedado pues normal tanto en una persona como en la otra. En el caso, claro, de Rodrigo Borja, que yo tuve a bien entrevistar a Rodrigo Borja, ¿no? Él, pues, era muy joven, ¿no? Trabajaba, pues, en el Congreso Nacional, ¿no? Jovencito. Él, pues, defendió el honor de una mujer y entonces fue retado a duelo
por la otra persona, ¿no? Una persona, obviamente, que Rodrigo no quiso dar el nombre, ¿no? Hay que respetar eso, ¿no? Y Rodrigo valientemente asistió, era uno de los potreros aledaños al Palacio Legislativo, donde quedaron en verse, ¿no? Desgraciadamente se apresuraron, no nombraron padrinos, hablaron sencillamente entre los dos, ¿ok? El duelo, nos vemos en tal parte ya perfectamente. Cuando llegó Rodrigo, justamente ahí están las cosas que suelen suceder. El otro señor, pues, se adelantó, se precipitó, no pensó, entró en nervios y sin mediar motivo, pues antes de que se pongan de acuerdo cómo iban a disparar y todo, disparó. Disparó y el tiro le pegó en el pecho a Rodrigo Borja, fracturándole una costilla y alojándose felizmente, ¿no?, dentro del costillar. Rodrigo Borja, pues, este hombre se retiró de inmediato, quedó herido, tuvo la fortaleza de ir, tratar de ver, estaba muy cerca a esas farmacias, clínicas, farmacias, en la avenida Gran Colombia. Primero, pues no lo pudieron atender, y luego fue a la clínica Llora, que quedaba en la avenida mismo, en la calle del Churo de la Alameda. Ahí quedaba la clínica Llora, donde fue atendido. En todo caso, esto implica los duelos que tienen que ser muy bien organizados, muy bien organizados. Desgraciadamente, en la mayoría de retos a duelo en el Ecuador se han dado, pues, de una forma muy liviana, no han llegado a ejecutar el duelo. Se han retado a duelo y no han llegado a ejecutar el duelo, porque han parado las personas, otras en algunos casos se pidió las disculpas respectivas. Se han retado a duelo, por ejemplo, personajes de la prensa. Diego Kendo. Diego Kendo fue retado a duelo por un ministro de Estado. Obviamente no llegó a darse ese duelo, ¿no? No llegó a darse duelo. Luis Salas Mancheno también fue retado a duelo. Don Paco Salvador con Bucarán también retado a duelo, pero no se dieron. La gran mayoría de todos los casos que yo escribo en mi libro, los duelos no se llegan a ejecutar, pero en todo caso hay el hecho mismo de retarse a duelo ya implica que pueda entrar el tema de los personajes que sí se retaron a duelo, pero obviamente no llegaron a ejecutar el duelo. Dieguito, el tema de estos personajes políticos, las desavenencias que existieron para ese reto a duelo, ¿fueron desavenencias políticas o, como en el caso del doctor Borja, fueron también otros temas ya más privados o íntimos? Sí, bueno, en el caso de los periodistas que se han retado a duelo, los políticos que se han retado a duelo, sí, la política ha incidido muchísimo en retarse a duelos. Ya el duelo personal también lo ha habido, ¿no? Realmente las discusiones personales se han dado especialmente ya muchas veces cuando estaban no en un estado normal, sino en un estado etílico, ¿no? Entonces, esas cosas que se presentan y que se da el insulto, se da la agresión, y obviamente hay un reto a duelo. Que el momento que pasa el asunto, pues no llegaron a nombrar los padrinos y sencillamente hay una disculpa de por medio y queda en nada, ¿no? Pero de todas maneras, yo doy a conocer todos los casos que he podido averiguar al respecto de las gentes que se dieron con el duelo de honor. Ahora, por ejemplo, también es importante recalcar que uno de los sitios donde se batieron a duelo muchas personas, fue el Ejido, el Parque del Ejido de Quito. ¿Y por qué? Claro, en la época de inicios de los 1900,
el parque del ejido era justamente como se llama, el ejido, era para que pasten el ganado, ¿no? Y sencillamente era un sitio alejado totalmente de la ciudad, ya estaba en las afueras de la ciudad. Entonces ahí escogieron pues ese sitio como un sitio donde podían tener la paz y la tranquilidad de ejecutar el duelo de acuerdo a una norma. Se ejecutaron algunos duelos, se ejecutaron allí, otros se dieron pues también en los sitios alejados de, por ejemplo, alejado, por ejemplo, donde es hoy el aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo. Ahí hubo algunos duelos donde la gente iba, no había, obviamente, no existía el aeropuerto, eran sitios totalmente despoblados, y la gente iba a dirimir sus diferencias con un duelo. Dieguito, Aurelio Mosquera planteó que el honor no se recupera. Si el honor no se recupera, ¿para qué los duelos? Bueno, no, el honor, la ofensa implica el duelo, ¿no? En este caso, ¿ya? Y el honor se recupera, ¿no? Se recupera en el caso de que se batan a duelo o haya realmente el reconocimiento de la agresión y la disculpa. O sea, en ese caso, el honor queda incólume, no hay ningún problema en que un duelista pida disculpas por la agresión que le dio a la otra persona. Y en ese caso, pues, tanto el honor del que se disculpa como el disculpado, ¿no? El honor queda intocable, ¿no? Eso es parte de lo que implica la caballerosidad, ¿no? La caballerosidad, que está en saber reconocer un error. Sí, cometí un error, disculpa, te pido disculpas, y entonces las disculpas las son aceptadas o no por la otra persona. Si es que en caso no son aceptadas, pues tendrían que ir los padrinos y conformar un duelo. La otra persona puede no aceptarla, en ese caso se supone que la persona que no acepta quedó con su honor lastimado. Dieguito, para ya ir cerrando esta conversación, cuéntenos qué pasa hoy con el honor. ¿Sigue siendo tal vez esa cualidad que merece ser defendida, tal vez limpiada con sangre, o ya para estos tiempos únicamente queda, no sé, tal vez acudir a las nuevas formas de, de limpiar nuestro honor, que tal vez es la justicia o el tal vez hacer caso omiso a aquella persona que nos ofendió? Es una buena pregunta y un buen razonamiento el que estás haciendo, Lucía, porque es una pena. Desgraciadamente, el honor, hablo de nuestro país, ha caído en desgracia. No se aprecia el honor en su valor, en su gran valor que tiene para el ser humano. El honor sí existe, ahí está, pero no es una cosa que deba defender con mi vida, ¿no? Sencillamente, si alguien mancilló mi honor, pues puedo tomar varias medidas. Me le meto un juicio, le voy y le busco una bronca, le agredo, o sencillamente le contesto en los mismos términos que él me hirió, me ofendió. En fin, o sea, se ha encontrado una serie de cosas. Rarísimo es la persona que este momento en el siglo XX y ahora el XXI pueda decir, muy bien, te reto a duelo. Ya no se dan los duelos. Los duelos no se dan, sencillamente se resuelven de otra forma. Generalmente las agresiones, el ataque al honor se resuelve mediante juicios, ¿no? Y se ha perdido pues ese valor intenso que los hombres daban al honor en el momento que era mancillado, que tenía que ser lavado con sangre. Yo defiendo mi honor con mi vida,
Y no importa si me matan, pero he defendido el honor con mi vida. Y obviamente, si es que muere, pues el honor queda pues intacto de esa persona. Entonces, claro, es una pena que estos valores, quizá yo no digo que sea dable que el que haya los duelos, pero sí valorar el honor, ¿no? El honor en todo lo que vale, ¿no? El honor es una cosa que uno tiene, es una virtud que uno no puede vivir sin ella. El hombre que no tiene honor realmente no es un hombre, diría yo. Hemos llegado ya al final de esta amena conversación. Dieguito, quiero agradecerle por su tiempo, por sus conocimientos y por compartir con todos quienes se conectan a la galería cada jueves para tratar diversos temas. Muchas gracias por su tiempo, Dieguito. Gracias, Lu, para mí un placer. Ojalá hemos hablado de un tema lindísimo. Pienso yo que es un tema apasionante, es un tema bonito, ¿no? Y te agradezco y les felicito por esta iniciativa que tienen de estas charlas que no dejan de ser interesantes y valiosas. Muchísimas gracias, Lu, por invitarme. Gracias, Dieguito. Gracias a todos quienes se conectaron a la galería. Nos vemos en una próxima conversación, charla, entrevista amena. Gracias.